Buenos días. Leeremos en este día la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, los versículos 16 al 25. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El texto base está en el versículo 21, la primera parte. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. El apóstol Pablo está hablando de la revelación divina al hombre a través de la naturaleza, observando la cual todos debiéramos alabar al Creador y agradecerle, no solo por la bendición de habernos hecho a imagen suya, sino precisamente por la capacidad de comunicarnos con Él, rindiéndole el culto de nuestros corazones que está esperando. Por eso dice nuestro pasaje que estas cosas son inexcusables. En el versículo 20 dice así la palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y nos hacen responsables a todos los seres racionales, si acaso no ofrecemos la adoración a quien la merece y conforme nos lo ha ordenado. Pero si lamentablemente es la situación de la humanidad en su estado natural, mucho más todavía lo es la Iglesia de Cristo, cuando no cumple los propósitos para los cuales fue formada. Por eso es interesante observar que, en este mismo capítulo aparece una expresión tan clara y terminante que tantas veces repetimos de memoria, pero que mucho más debemos practicar en la vida. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. En el versículo 16 está esta expresión. Necesitamos urgentemente experimentar la potencia del Evangelio de Cristo, quitando de la mente esos pensamientos inicuos que desvían la adoración hacia nuestra persona u otras cosas creadas. Que también dejemos de amarnos a nosotros mismos y nos entreguemos por completo al Señor. Que la voluntad humana sea sometida a la perfecta y santa del Padre Celestial. En fin, que ese poder sanador de la persona, palabra y obra del bendito Redentor nos libere de toda atadura diabólica y estemos en condiciones de adorarle como corresponde. ¿Seremos capaces de someternos a esta experiencia divina?